Una de las cosas que venimos a presentar es el trabajo realizado en fase 4, que fue en el Centro Cultural Recoleta, ¿sí? hace 2 semanas, donde estuvimos presentando una exposición que se llama Vitales Catalizadores. Bien, fase 4, algunos si no estuvieron presentes, estuvimos en la sala Prometheus, sí, los 6 proyectos, instalaciones robóticas, objetos robóticos y objetos con electrónica. Y bueno, ahora cada uno de nosotros vamos a ir presentando los proyectos, en este caso Gabriela Munguía, ¿sí? Bueno, yo soy Gabriela Munguía y bueno, antes de empezar con la parte del proyecto me gustaría platicar con Ana, que estuvimos con ella, y con Mariela Yeregui, que es la directora de la maestría, cuando estábamos armando el nombre de Vitales Catalizadores, que quedó así porque era más poético la justificación, pero fue interesante cuando se seleccionó. Mariela, la directora, seleccionó proyectos, dijo, bueno, todos tenían que ver con, eran estudiantes que trabajaban temáticas de la naturaleza, mundos virtuales, porque la temática de FASE en general, la postecología, y de alguna manera yo hablo un poquito de como esa parte de la muestra, que tuve la oportunidad de escribir un pequeño texto que era como lo que generalizaba los proyectos, y era de alguna manera propuestas que trabajaban con la posibilidad de la integración tanto de realidades cotidianas, de paisajes ficcionales, de mundos y seres posibles, ya fuese como desde lo más natural hasta lo más no artificial, en este caso de elementos robóticos, y que como de alguna manera se podían constituir proponiendo como una posibilidad íntegra de realidades, ¿no?, mixtas. Entonces, bueno, este es mi proyecto, que es mi proyecto de tesis magistral también, que está en vías, ¿no? Se llama Ente. Y yo de alguna manera hago un juego como de resignificación de estos seres que son los ents, ¿no?, del imaginario fantástico tolkiano, y que además existen mucho más en el imaginario en general literario. Y la idea en algún principio era como encontrar modos de comunicación y de integración entre la naturaleza real, en este caso el ser vegetal, un árbol, un arbusto, con la tecnología, más allá de decir, bueno, la planta, vamos a analizar cómo es y de ahí trasladar eso a un código robótico y que, bueno, generen un diálogo. Pero el proyecto empezó a como cambiar bastante, pasó por muchas instancias, por la maestría, en otras presentaciones, y ahora forma parte de Interactivos 2012, que también siguió creciendo. Y la pregunta más allá que empecé que me empezó a torturar un poco era, bueno, sí, generar este diálogo, pero ¿qué? ¿De qué habla? ¿O qué es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, de alguna manera, regresé un poco a la parte más ficcional, que era como lo legendario, lo mítico. Decir, bueno, estos seres, ¿qué pasaría si los trasladamos de que eran pastores de los campos o de los bosques y que cuidaban la naturaleza? ¿Qué pasa si los trasladamos en la vida cotidiana, ¿no?, en el hoy, en este hoy ya no fantástico sino urbano? ¿Y qué pasaría con este ser si lo traigo acá afuera del centro cultural y empieza a caminar, a convivir y generar este nuevo mismo camino que era de alguna manera el trecho que va forjando su historia, como dentro de la mitología, bueno, cómo se forjaba en lo cotidiano urbano? Y a partir de eso cambió un poco el proyecto y la pieza, y empecé a trabajar como con guiones, un poco más desde el video, para generar la historia de este personaje. Entonces ahora se vuelca más de ser solamente una herramienta robótica o una escultura, a ser un personaje que vive y convive con nosotros en lo cotidiano, en la realidad. Y ahora estoy trabajando para generar todo este guión, un poco ficción, un pequeño cortometraje que trata la historia de esto. Para mí, de alguna manera, más allá de decir o contar una historia, este ser
que yo lo veo como este ente, se convierte en una especie de bisagra que refleja de alguna manera este contraste entre lo natural y lo urbano, y de alguna manera trasladarlo y generar toda la performance o el acto performático de viajar con él, instalarlo en el espacio público. También es como bien importante ver para mí qué sucede con la gente, ¿no? Lo vi en esta muestra de Fase, que yo nunca lo había pensado, pero todo el mundo lo quería tocar, ¿no? Llegaban y yo no entiendo por qué, pero todo el mundo iba y está vivo, se mueve, y el tocarlo. Entonces, para mí esta idea de bisagra siempre de combinación entre realidades ficcionales y de realidad cotidiana, urbana, real, me gustó, me empezó como a fascinar bastante más, y ahora está como en proceso para generar este guión, porque no solamente es hacer un contraste, sino también qué dice este ser, ¿no? De dónde va, por dónde transcurre y hacia dónde va, a final de cuentas, como punto de partida y de final. Y bueno, por ahí en Fase, este es un prototipo funcional, ha pasado como por 50.000 prototipos, desde ser de este tamaño hasta ser ya de casi 1 metro. Y la selección, hay como varias preguntas que quedaban muy por medio, que también tenían que ver con un poco no sé si es bioético específicamente, pero a mí el tener plantas y estar todo el día, porque debo decir que maté unas cuantas en todo este proceso, fue importante, y decidí trabajar en este caso con musgo, que lo cultivé, mucho otro lo tuve que comprar porque yo hice así un pedacito, o sea, no tanto. Y bueno, también tenía que ver con, más allá de si se veía bien o mal, el poder procurar, ¿no? Hasta la fecha sigue vivo, desde ya lleva una semana, o sea, ya ahora el musgo crece arriba de la planta. Entonces, en este prototipo yo lo seleccioné porque lo podía poner y funcionaba, pero me interesa que cuando quede como ya en el proyecto final, yo encuentre, o sea, siga con esta investigación, y que la planta que yo decida poner la cosecha, y o sea, la cultive, y que de alguna manera crezca y sea su herramienta. O sea, ya el robot o la parte robótica es más allá de un macetero, es parte de la extensión. Y bueno, en Fase utilicé eso como de decisión de la parte orgánica, y la parte robótica y digamos ya más técnica fue en algún momento quería hacer cosas muy con 18 motores y que se moviera y tuviera mucho movimiento, pero como no quiero tirarme más como a lo tan técnico, sino me gusta más la idea del personaje, de lo que es y de su caminar. No necesitaba como que, no sé, se agachara o qué sabe, está por ahí en ese proceso. Y utilicé 2 motores con un mecanismo muy fácil de palanca de 6 patas, o sea, para poder mover con 2 motores las 6 patas. Obviamente terminó siendo muy pesado, así que tuve que usar motores como bastante grandes. Todo está hecho de aluminio, que no creo que sea como el mejor material, pero funciona por ahora, y me ha ayudado a darme cuenta que sí puede tener vida, ¿no? Que ya está ahí en camino. Y bueno, presenté como una propuesta de cómo podría ser la historia de este personaje de transición entre el espacio natural al espacio urbano, un pequeño video que narra como la historia ficticia que yo escribí, que es un pequeño poema, cuento, ensayo de dónde salen estos seres mitológicos, y que algunos quedan ahí como rezagados en nuestra actualidad, escondidos, esperando como poder salir e intervenir, ¿no? De nuevamente en el mundo. Y bueno, ahí hay un video de cómo funciona. Bueno, no sé si ahí pueden ver que está amarrado, y lo amarré por varias situaciones técnicas. Es que
por proceso de producción, tenía un sensor, pero a 2 días de la muestra lo maté al sensor, lo quemé y ya no tenía cómo resolver. Entonces, bueno, él funcionaba y el problema de la muestra es que si no lo ataba y eso se iba y quién sabe, llegaba al otro lado del jardín o más lejos. Entonces decidí por función técnica atarlo y manejarlo en una zona, y esa es la razón de por qué está ahí colgado un cable. Igual y he trabajado mucho más, o sea, trabaja con una pila de 12 volts, una batería de motocicleta de este peso y modelo, así que decidimos por cuestiones técnicas que trabajarlo en una toma corriente, pero de alguna manera todo está pensado a que pueda ser, o sea, portátil, o sea, que no tiene por qué estar conectado y además le cambia mucho la idea de ser autónomo, ¿no? Y bueno, creo que por ahora está en proceso y veremos qué pasa de él, de este ser. Hacer un bloque de presentaciones me parece que quizás no va a ser mejor para después por ahí se nos pierde o se nos mezclan las cosas. Si alguien tiene alguna consulta sobre este trabajo, vamos a hacer ahora. Yo tengo una pregunta y es si pensaste cómo se va a vincular con el entorno, ¿no? Vos pensás una entidad que esté autónoma, pero por lo que contás, la sensación que me queda es que es autónoma pero que no está relacionándose con el contexto, ¿no? con el entorno. Me pregunto si eso es así, o qué pensaste en relación con eso. No, aún eso sí lo habíamos planteado. Yo soy de México y trabajo con mi hermano a larga distancia, que es cineasta, videasta también, y trabajábamos mucho. Era como, bueno, él, ¿cuál es la historia? Se levanta, un día se erguió y decidió que iba a caminar y empieza a recorrer, no sé, la Plaza de Congreso y sale y sigue caminando. Y quedaba como muy de paso, ¿no? Un personaje que de alguna manera impone por lo que es, pero que quedaba ahí muy corto. Entonces nació la idea de viajar con él e irlo y proponerlo en distintos espacios, ¿no? Públicos. Nosotros pensamos de alguna manera trabajar en eso, no sé si vaya a pasar, pero en algún momento trabajarlo en la Sierra Madre de Oaxaca, que es un entorno natural de las pocas zonas menos habitadas de México y que también más afectadas socioculturalmente hablando, económicamente hablando también, y llevarlo y convertirlo también a él, no solamente como esta bisagra entre lo natural y lo urbano, sino entre un reflejo de encuentro, o sea, de reflejo de la situación de cada zona. Dijimos, ¿qué pasa si lo llevamos a una localidad y lo dejamos con ellos y que forme parte de ellos por un tiempo, ¿no? Y cómo estas personas conviven con ellos y al mismo tiempo se vuelve un reflejo de la comunidad. Y estamos todavía como trabajando cuáles serían las zonas. Yo quería viajar con él, pero es un poco complicado llevar una cosa así en la maleta. Se puede desarmar, pero lleva un par de cosas como de implicancias. Y si no pensamos trabajar, yo pensé en trabajar en Buenos Aires con ya otras personas de la maestría, también no trabajar a distancia. Probablemente se sumen que vienen más desde el video para generar toda una situación de narrativas reales, ¿no? Más allá desde la historia de él, sino empezar a contextualizarlo en cada zona en la que está, ¿no? Yo hago referencia a muchas piezas de Gilberto Esparza y que tiene por ahí unos robots que van y los ponen en la basura, que son los pepenadores, y es bien interesante ver cómo la gente va y se asusta, ¿no? Una señora llegaba en un video y ¿por qué la basura se mueve? Y bueno, es parte de todo eso que funciona alrededor de este objeto, ¿no? Que puede producir o generar. Sí. Yo tengo una pregunta que me parece muy interesante que haya sido casual que lo ates, ¿no? Yo creo que atado es una bestia, ¿no? Tiene implicancia de esto, hay que atarlo porque si no se desata. Y es muy distinto lo que produce si camina por la Plaza de Congreso que si está atado en un espacio de datos. O sea, me parece como simbólicamente que esté atado tiene un peso fortísimo. No era lo ideal, o sea, realmente a mí me faltó como mucho tiempo de desarrollo técnico para el momento de la muestra. O sea, además
me pasaba un poco que en mi vida había agarrado una sierra y cortar aluminio y hacer utilizar una fresadora y tornear y cosas, entonces fue como, me atrasé mucho en la producción, pero el atarlo también, más allá de que no me molestara que se fuera, etcétera, no tenía el sistema suficiente para no chocar con cosas, o sea, se iba. Y además está en una versión prototipo, funcional, que camina, anda bárbaro, pero es delicado, o sea, si alguien choca con él, es una muestra en Recoleta que hay demasiadas personas, si alguien choca con él lo tira y se zafa y bueno, hay que pegarlo, hay que soldar, entonces fue una decisión como un poco más de montaje, que platicábamos por ahí con otras personas, que los montajes nunca quedan como queremos, a veces son un poco imaginarios, ficcionales, pero en su momento funcionó como para presentarlo por primera vez, nunca lo había presentado, y ver cómo funcionaba ya en el espacio público con personas, y que a mí fue lo que más rescato, eso, ¿no? Que fueron niños y demás, y tocan, aprietan, quieren ver qué es y se agachan y fue muy interesante por primera vez, por tener ese encuentro ya por primera vez, porque todo yo en el espacio público lo imagino, pero otra cosa es ya ponerlo ahí, ¿no? Y hasta ahí, listo. Un pequeño comentario, yo vi en la obra instalada y entiendo por qué la gente quiere tocarlo, porque es muy sensual. ¿Sí? Si no lo tocas es muy sensual, ¿no? Y es medio crítico. Porque ver el mundo así, así que algo adentro está vivo, ¿no? Sí. Pero un poco como siguiendo lo que preguntó Natalia, la cuestión de contorno, pero también a través del tiempo, ¿qué pasa, no? Con el latito, ¿no? Yo no sé exactamente cómo crece el musgo, pero es interesante pensar que, bueno, crecen cosas encima, porque mucha gente utiliza musgo como base bueno, para poner semillas, porque guarda agua. Sí. ¿No? Así que es interesante pensar en que, bueno, alguien lo sigue con tijeras y crece algo por acá y hace tijeras, ¿no? Así que a través del tiempo es una opción, pero podría pasar muchas cosas a través del tiempo, y me encanta la idea de que quieres seguirlo con la narrativa, y estoy pensando cómo podría ser esta narrativa en términos de cambios a través del tiempo. Claro. No, es genial, la verdad es que sí, lo hemos contemplado, dijimos, casi lo dejamos y dejamos que alguien vaya y lo riegue, ¿no? Que tome esa conciencia, uno lleva ahí una hora dando vueltas, ¿qué pasa, no? Pero gracias, sí.